Tenemos a un representante del Partido Comunista, en este caso del Partido Comunista de Madrid, que responde al nombre de Jorge Castaño. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Te agradezco a ti especialmente, te agradezco a ti más que hayas venido que a Javier Ortega, que ahora se lo presentaré, porque Javier es más habitual de esta casa, se la conoce y, ¿para qué vamos a engañarnos? Esta casa tiene una línea editorial mucho más próxima a Vox que al Partido Comunista, de manera que yo te agradezco particularmente a ti que hayas venido, porque no siempre las personas y las asociaciones de izquierdas vienen a Intereconomía por prejuicios ideológicos, por prejuicios políticos o porque piensan, es un pensamiento absolutamente infundado, que les vamos a maltratar, les vamos a tratar mal o les vamos a gastar alguna jugarreta. Ya comprobarás que no va a ser así en ningún momento. Hemos tenido la suerte de traer a mucha gente de izquierdas a este plató, incluso gente muy de izquierdas, y yo creo que han salido bastante satisfechos con la neutralidad del moderador que soy yo. Jorge Castaño, como digo, es del Partido Comunista de Madrid y es el responsable de política, responsable de acción política externa. ¿No es así? Sí. Javier Ortega Smith, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. A ti te agradezco, pero te agradezco menos porque tú eres más habitual aquí. De hecho, yo te conozco, somos amigos. Incluso Javier es habitual de esta redacción abierta, del Gato al Agua, del informativo. Ustedes lo conocen de sobra. Y últimamente, además, es habitual en todas las televisiones de España porque es el responsable y el que dirige la acusación popular contra los independentistas en la Audiencia Nacional. ¿No es así, Javier? Los golpistas, prefiero llamarlo. Golpistas, y además ha estado en las televisiones catalanas, en TV3, en Buit TV, en fin, se está haciendo es ya una cara conocida de todas las personas que están medianamente informadas en nuestro país. El motivo por el que les he reunido hoy aquí, ¿os parece que os hable de usted? Sí. ¿O de Como tú? quieras. Entonces ya somos jóvenes, tú eres más joven incluso que yo, tú no eres tan joven, Javier, pero te conozco desde hace mucho tiempo, voy a hablaros de tú, si te parece. Vamos a hablar sobre la inmigración. La inmigración, el multiculturalismo, los refugiados, las políticas migratorias nacionales, las de la Unión Europea, si existe un choque, una fricción entre la soberanía nacional de los Estados y la política migratoria europea, si estamos obligados a un porcentaje de solidaridad con respecto a los países que tienen menos que nosotros, que son menos prósperos. En fin, un debate que tiene muchas caras, muchas aristas, que es un debate poliédrico y al que no vamos a renunciar a ningún aspecto. Es decir, cualquier aspecto que se os venga a la cabeza y que creáis que es pertinente ponerlo encima de la mesa, que tenga que ver obviamente con la inmigración, lo podemos sacar. Por ejemplo, el Islam, por ejemplo, el multiculturalismo, por ejemplo, la necesaria solidaridad que tenemos que tener los Estados. ¿De acuerdo? En primer lugar, y por ir de lo general a lo particular, me gustaría que me hablarais de la política que, en un hipotético caso de que cualquiera de vuestros dos partidos políticos llegara algún día a tener influencia en el gobierno del Estado o incluso a presidirlo, la política migratoria que llevaría a cabo. Y empiezo por ti, Jorge. Jorge Castaño, ¿cuál es la política migratoria que llevaría a cabo el Partido Comunista de España? Hombre, yo creo que lo principal es entender que la migración principalmente viene por motivos económicos, que viene por una situación de desigualdad en los países de origen, que vienen buscando una situación mejor y que sobre todo hay que descriminalizar, que creo que tenemos que ser solidarios. Creo que este país en algunos momentos ha tenido mucha migración a otros países y que deberíamos comportarnos con el resto como nos gustaría que se comportaran con nosotros, básicamente. De acuerdo. La postura del Partido Comunista. Hay que descriminalizar, yo me he quedado con varios asuntos, descriminalizar y sobre todo un asunto que es muy habitual cuando se habla de inmigración, y es que los españoles hubo un momento que también nos tuvimos que marchar por Europa. Bueno, y seguimos, es decir, que a veces hablamos de cómo está algunas partes de España con migración alemana o inglesa, pero habría que irse a Londres. Yo no sé entre Londres y ciertas partes de España dónde estamos colonizando más. Yo he estado en Inglaterra estudiando y la cantidad de españoles que hay, sobre todo jóvenes, que tienen que salir de este país es muy grande. Javier Ortega, ¿cuál es la política migratoria de Vox? Pues primero, partir de una afirmación irrenunciable, que la migración es absolutamente necesaria y que es buena. Y es necesaria y es buena porque evidentemente las naciones necesitan un tránsito de personas, el intercambio de trabajadores, el intercambio cultural, el intercambio económico, pero la inmigración no puede ser ni desordenada, ni arbitraria, ni demagógica. Por eso desde Vox mantenemos y defendemos una posición en cuanto a la inmigración que ha de cumplir 3 requisitos, que luego podremos desarrollarlos, pero ha de ser legal,
ha de ser posible y ha de ser integrable. Legal, porque nadie deja entrar en su casa por la ventana, sino que hay que llamar a la puerta y hay que cumplir unos requisitos legales. Por tanto, no aceptamos la vía de hecho, saltando la valla, entrando con una patera, bajo un avión. Por mucho que puedan ser entendibles y justificables razones de interés social o razones humanitarias. Esa no es la forma de entrar en un país. Y esto es además, por cierto, lo que hacen la inmensa mayoría de los países, y no solamente los países de un ámbito democrático. En segundo lugar, además de ser legal, ha de ser posible. Ya quisiéramos nosotros que entraran en nuestras fronteras todas las personas que en el mundo tienen alguna necesidad laboral, alguna necesidad de tipo humanitario, sanitario, pero no tenemos capacidad de aceptarlo. Por tanto, ha de ser posible, y esa posibilidad la tiene que marcar el Estado, en este caso lo tiene que marcar España. ¿Cuántos necesitamos en el campo? ¿Cuántos necesitamos en la industria? ¿Cuántos necesitamos en profesiones liberales? Y en función de esos cupos tiene que poder entrar la población legal. Y en tercer lugar, muy importante, tiene que ser integrable. No es lo mismo que si necesitas, pongamos el ejemplo, 100 trabajadores para la construcción, por ejemplo, lleguen 100 trabajadores de países hispanoamericanos que por cultura, por tradición y por lengua van a tener mucho más fácil la integración dentro de tus poblaciones que llegar esos mismos trabajadores, por ejemplo, de países árabes. Termino con una frase. No confundamos lo que es política de migración con hacer demagogia con la inmigración. La política de migración es una cosa muy seria, es buena para los países porque ayuda a su desarrollo y, por supuesto, coincido con Jorge, España ha sido un país netamente emigrante. Hemos emigrado a Europa, hemos hecho las Américas, pero lo hemos hecho siempre dentro de la legalidad y del respeto a los países de destino. Aquí te acaba de hacer una postilla, Javier Ortega, que esa emigración española a América o al resto de Europa se produce, pero en circunstancias diferentes a las que se está produciendo hoy la inmigración que recibimos en España, Jorge. Pues ha dicho que primero que tiene que ser legal, bueno... Legal, posible e integrable. Sí, pero sobre todo, o sea, por ejemplo, cuando en este país en el 39 tienen que huir un montón de personas por una guerra civil, que por ejemplo es lo que está pasando con muchos países, tanto de África o como de Oriente, y que están viniendo a Europa, ¿en qué momento eso fue ordenado? ¿En qué momento eso fue legal incluso? Porque, por ejemplo, héroes que liberaron París de los nazis estuvieron en un campo de concentración francés durante un tiempo. Es decir, no hay asambleas de españoles para decidir a dónde nos vamos ordenadamente y a dónde tenemos que ir. Tampoco nos llegan, es decir, cuando vamos a Inglaterra a ver, o a cualquier otro país, o cuando se iban en los años 50-60 a Alemania, no había no llegaban y te decían, oye, que te vayas para allá, necesitamos 100 españoles, que vayan 100 españoles, 101 no, que vayan 100, que son los que necesitamos. Es decir, eso es irreal realmente. Ha dicho antes las Américas. Hombre, ir a las Américas muchas veces era un tipo de migración, sobre todo de expropiación de recursos naturales, de riquezas de otros países. Creo que es una situación bastante distinta. No estoy de acuerdo para nada. En primer lugar, no es equiparable el ejemplo que ha puesto, el ejemplo tras una terrorífica guerra entre hermanos, una guerra fratricida como fue la guerra del año 36 al 39, en el que una parte de la población salió huyendo por la frontera a Francia. Por cierto, les trataron a palos los franceses al entrar por la frontera. Pero esto no tiene nada que ver, no estamos hablando de una migración de posguerra, estamos hablando de procesos migratorios en la paz y con circunstancias bien diferentes a una guerra. En segundo lugar, España, evidentemente, en términos generales, los españoles, salvo excepciones, pero en términos generales hemos emigrado a Europa, estoy pensando en Alemania, estoy pensando a Suiza, siempre cumpliendo los requisitos de entrada, no entrando de manera ilegal. Y esos países nos han exigido, claro que nos han exigido cupo, es decir, no todo el que iba a Alemania entraban aquellos que acreditaban un trabajo, aquellos que acreditaban un medio de vida. Y hay países actualmente que directamente te lo piden antes de que pise la frontera, es decir, o me acredita usted que ya tiene trabajo y que tiene una cantidad de recursos económicos para poder subsistir al menos unos meses donde usted dice que va a desarrollar su actividad, o directamente no entra. Y es razonable, porque lo que no pueden aceptar es que una vez que estás en las calles te dediques a mendigar por las calles pidiendo ayudas y subvenciones. Es decir, un Estado tiene que ser responsable, ¿no? Es como quien invita a su casa, vamos a pensar, si yo invito a todas las personas que tengan necesidades de hambre a mi casa oiga, y no tengo capacidad para darles de comer. Y luego, con respecto a las Américas, yo soy bisnieto de un emigrante que emigró desde América a hacer, desde Inglaterra a hacer las Américas, y no entró a expropiar a nadie, entró a trabajar muy duramente, como la inmensa mayoría, a
a ganarse el pan, entraban en los puertos, comenzaban trabajando en los puertos y desarrollaban unos trabajos durísimos hasta que conseguían abrirse paso, pero siempre lo hacían cumpliendo la legalidad. Es más, desde Galicia salían los barcos y previamente tenían que tener las autorizaciones, los visados y los pasaportes, si no, no desembarcaban en América, y muchos se quedaban en los barcos teniendo que regresar por haber intentado entrar como polizones. Sí, pero o sea, estamos hablando de un momento en el que realmente el gobierno de las Américas era por parte de la península, es decir, la situación es completamente distinta. Luego, que no es comparable, estamos hablando de refugiados, cuando hablamos de refugiados sí que estamos hablando de guerras, es decir, lo que está pasando en Siria es una guerra, lo que está pasando en muchos países de África que vienen a España buscando, es que no vienen porque a ellos les apetezca, porque, o sea, nadie se iría, abandonaría a su familia, a sus amigos, a el sitio donde vive por puro placer, es decir, la mayoría simplemente tienen que huir de esos sitios. Y al final por eso hablamos de refugiados en la mayoría de los casos. Cuando hablábamos de Welcome Refugees, lo que estábamos hablando era justamente de eso, de que había una situación catastrófica en sus países y que teníamos que ser solidarios, igual que como usted ha dicho, en el 39, pues hubo que hacerlo, o en otros momentos también. Hemos llegado al asunto que yo sospechaba que íbamos a llegar más tarde o más temprano. En este caso ha sido más temprano que tarde, y es el asunto de los refugiados. Se refería Jorge al Welcome Refugees, que es un cartel que ha aparecido desde hace un par de años en muchas capitales de toda Europa, en este caso la capital de España, también Madrid, cuelga desde el ayuntamiento un cartelón enorme que da la bienvenida a los refugiados. Además, el partido de Jorge está integrado en Izquierda Unida, y Izquierda Unida es una coalición electoral que está gobernando el ayuntamiento de la capital. Welcome refugees or not welcome refugees. Javier, ¿cuál es la postura con respecto de los refugiados? Porque sí que es verdad que, si no comparable a nuestra guerra civil, se está produciendo una guerra civil. No sé si es comparable, si fue la nuestra más sangrienta o es la Siria más sangrienta, pero sí que es cierto que se está produciendo una salida masiva de personas huyendo de una guerra de Siria, y hay que dar o no, es lo que yo pongo aquí sobre la mesa, la bienvenida a los refugiados. Bueno, esto es una cuestión que debería resolverse en el marco de la política exterior de la Unión Europea. Debe ser la Unión Europea en su conjunto la que debe establecer qué criterios hay de entrada. Evidentemente no estamos de acuerdo desde Vox, ni muchísimo menos, con esa demagogia de los carteles de bienvenidos los refugiados. Entre otras cosas porque estos refugiados, curiosamente, estamos hablando Siria, Libia, Irak, están viniendo de países árabes y no piden refugio en los países que tienen al lado, no, desarrollan un larguísimo viaje para venir a Europa. ¡Qué cosa más rara! Los países de su entorno, los países de la misma religión islámica, los países de la misma cultura, esos no son solidarios. No he visto muchas entradas en Arabia Saudí, por ejemplo. ¿Por qué no les reciben ellos? Resulta que tenemos que recibirlos los europeos, que evidentemente tenemos una mayor dificultad a la hora de integrar estas poblaciones, que por cierto no vienen con ninguna voluntad de integración, vienen para imponer sus formas y, por cierto, para pretender tratar a las mujeres de una forma que aquí en la civilización occidental no estamos de acuerdo, por ejemplo, poniéndoles un burka. Yo lo que digo es una cuestión muy clara. Cuando nos demostrasen los países islámicos de su entorno que admiten grandes cantidades y que se ven desbordados, entonces Europa debería ayudar. Pero esto de que tengamos nosotros que solucionar ese tema, y un último apunte, y es que además se nos están colando con esas incontrolados movimientos migratorios, se nos están colando en Europa terroristas. Es decir, gente que está con preparación militar y que en vez de quedarse a luchar en sus países supuestamente por la libertad, contra el ISIS, por ejemplo, salen huyendo. Estoy hablando de gente joven, con disponibilidad y con capacidad de combate. No digo una mujer con un niño, no se me malentienda. Estoy hablando que la mayoría son jóvenes en edad de combatir, militar, y que no se quedan a luchar por su país. Si España estuviera siendo invadida por un grupo terrorista como el ISIS, algunos nos quedaríamos aquí para luchar, no saldríamos a otros países. Y sobre todo, si tuviéramos que pedir refugio, lo pediríamos al país que está al lado, no cruzaríamos un continente para venir a España. Jorge Castaño, son muchas cosas, son muchas reflexiones las que ha puesto Javier Ortega encima de la mesa. Hombre, sobre todo, vamos por partes.
una cosa que me resulta bastante graciosa. Dice, ¿por qué no se van los refugiados a Arabia Saudí? Voy a volver otra vez al 39, parece que es el mismo monotema, pero es como si tú le dices a un republicano que se vaya a la Alemania de Hitler. Es decir, ¿cómo te vas a ir al país donde prácticamente está saliendo toda la financiación del grupo terrorista que te está montando la guerra ahí? Que sale desde ahí, también financiada por ciertos países y porque hay ciertos intereses económicos. ¿Y Irán? O sea, es Irán que tampoco. estamos hablando de lo mismo, es decir, estamos hablando de que hay una serie de... es que está bastante probado por bastantes organismos internacionales la financiación de donde viene del ISIS, por ejemplo. Yo no me iría al país de donde viene todo el problema que me está pasando. Además que muchas veces ellos lo que huyen es simplemente con una serie de mafias, y esto ha salido en muchos reportajes. Tenemos casos, y se puede contactar con gente como la de Open Arms, por ejemplo, que es que la mayoría salen por mafias que intentan salir de cualquier manera y les mandan en una patera en cualquier sitio ahí a ver hasta dónde llegan, que la mayoría ni siquiera, es decir, van por el Mediterráneo y llegan hasta donde lleguen, la mayoría muriéndose. Es decir, y sobre todo, si tú arriesgas la vida, tu propia vida y la vida de tus hijos y la vida de tu familia por huir de una guerra, está claro que no es por algo que a ti te apetezca. Es decir, está claro que están huyendo de la muerte. Y ante la huida de la muerte, yo lo que no les puedo decir a unas personas, porque es que lo entiendo, es decirle, no, tú te tienes que quedar ahí y morir. ¿Qué significa el cartel? ¿Qué significa el cartel que aparece en el Ayuntamiento de Madrid y que tú compartes? Welcome Refugees. ¿Qué significa exactamente? Que tenemos las fronteras abiertas del país, que las ponemos a su disposición, que hay que aceptarlos o integrarlos de manera selectiva y en función de caso por caso. ¿Exactamente qué significa? Porque como eslogan es fantástico, porque es un eslogan internacional que comparten muchas capitales europeas, pero bajemos al detalle, a lo exhaustivo. ¿Qué significa Welcome Refugees? Sobre todo es solidaridad, sobre todo es... ¿Cómo la llevamos a cabo con los refugiados? Bueno, a ver, lo que pasa es que tampoco podemos diferenciar dos cosas, es decir, la solución al problema no puede ser únicamente desde aquí, tiene que haber una solución en los propios países de origen donde se están dando estas situaciones. ¿Bombardeando como han hecho 3 países? Claramente no, o sea, lo que están haciendo es meter más bulla y crear más problemas. De hecho, quien está acabando más con el ISIS no está siendo justamente estos países, que además son los que financian por detrás, porque curiosamente que vayan en BMWs los del ISIS, pues está claro que eso no sale de Arabia Saudí únicamente. Pero eso por un lado, es decir, hay que actuar en los países de origen y sobre todo acabar con la financiación de esto y dejar de hacer una intervención imperialista que se hace en los países que no nos agradan demasiado, y eso por un lado. Por otro lado, hombre, hay que ayudar a cualquier... O sea, esos son derechos humanos, esos son, creo que son cosas éticas y que tendría que ser algo global. El entender que cualquier persona que lo que está haciendo es huir de la muerte tiene que ser ayudada, y tiene que ser ayudada por el Estado. Yo te he preguntado, Jorge, por la cuestión más exhaustiva de la política migratoria que defiende el Partido Comunista. ¿Qué hacemos exactamente con los refugiados? ¿Tenemos que establecer porcentajes según países? ¿Tenemos que analizar caso por caso para evitar, según dicen desde Vox, que se infiltren terroristas? ¿Tenemos que abrir las puertas completamente, puesto que están huyendo de una guerra? Concreción. Hombre, se pueden hacer porcentajes en la Unión Europea, pero vamos, cuando se ha intentado, al final es un pasarse la pelota, y sobre todo en una Unión Europea de Angela Merkel consiste en los países de segundo orden, por decirlo así, esos como España, que nos quieren simplemente para que seamos los camareros y las camareras de ellos. ¿Somos un país de segundo orden, a tu juicio? Dentro de la Unión Europea, claramente, y más con las últimas políticas internacionales que se realizan por el gobierno, pero... más allá de eso, más allá de la política migratoria, más allá de la europea, eso es, ya yendo al caso, hay que acogerlos, hay que buscar situaciones habitacionales para todas estas personas, educación, sanidad, es decir, hay que proveerles de todos los servicios que son básicos, es decir, es que no es regalarles un piso en La Moraleja, es simplemente estamos hablando de común. Educación, sanidad, pero incluso también casas. Estás hablando de soluciones habitacionales, eso sí. Son casas. Vale. Hombre, no les vamos a tener en la calle, o sea... Javier,
Sí, a mí me gustaría tocar tres temas importantes y que probablemente algo de coincidencia sí voy a tener con Jorge. En primer lugar, ha dicho que hay que ayudar en origen, y estoy de acuerdo, pero la ayuda en origen tiene que ser para ayudar a erradicar las causas que les obligan a abandonar su país. No hay nada más trágico para un refugiado que tener que abandonar su nación, su patria, donde ha nacido, donde bien o mal tiene su familia, tiene sus amigos, tiene su forma de vida. Y tener que huir kilómetros con el riesgo que evidentemente supone para la vida y su seguridad es algo terrorífico. Por tanto, hay que ayudarles en origen. Y hay que ayudarles combatiendo las causas de origen. Por eso yo sí estoy de acuerdo, y desde Vox estamos de acuerdo, en que se establezcan alianzas internacionales para ir a combatir origen. No sé si lo sabe Jorge, pero nuestro presidente fue el único presidente de un partido político español que viajó a la frontera de Irak en plena guerra y estuvo a pocos kilómetros del ISIS para apoyar precisamente a las poblaciones que están siendo masacradas precisamente por el terrorismo islámico, que son los cristianos, refugiados cristianos de los que nadie se acuerda. Bien, ¿hay que ayudarles en origen? Por supuesto que hay que ayudarles en origen. Con armamento si hace falta. Con ayuda humanitaria, por supuesto. Pero además hay que exigirles a estos jóvenes que salen huyendo de su país que les ayudamos militarmente, pero tienen que quedarse ellos a combatir. No tienen que ir soldados españoles, franceses y americanos a combatir por ellos. Segundo lugar, el tema de las alianzas, totalmente de acuerdo. Hay que revisar la política de alianzas internacionales, cortando relaciones con aquellos países que están financiando al terrorismo. Y cuando digo el terrorismo, me da lo mismo qué tipo de terrorismo es. Si son las FARC o si son los grupos del ISIS. Lo mismo me da en cualquier parte del mundo. Aquellos países que estén financiando el terrorismo con armas, con dinero o con campos de entrenamiento, hay que cortar relaciones o hay que limitarlas a la mínima expresión. Y en tercer lugar, igual de importante, que no podemos olvidar, esto de las ayudas está muy bien, pero hay que empezar por las ayudas a los españoles. En España tenemos muchos jóvenes que no tienen una vivienda y que quisieran tener alguna ayuda para conseguirla. En España tenemos muchos jóvenes que han tenido que coger la maleta y largarse de España a buscarse el futuro en otros países, jóvenes muy bien preparados que se han dejado la piel estudiando y trabajando en España. Las ayudas deben empezar por los españoles, que es justo lo contrario de lo que se está haciendo. Si uno coge las hojas públicas en los boletines oficiales de ayudas a la vivienda, de ayudas incluso en el País Vasco, lo pudimos ver en la campaña, ayudas para la adquisición de teléfonos móviles y vehículos financiados y ayudados por el dinero público. Termino con esto. Evidentemente hay que ser solidarios. A España no nos va a dar lecciones de solidaridad nadie. Somos uno de los países más solidarios del mundo. Y si no, que fijémonos en los miles y miles de misioneros por el mundo que se están dejando la piel y que, por cierto, son los últimos que abandonan las zonas de conflicto. Misioneros españoles. La ayuda a la cooperación internacional. Por tanto, somos un país solidario. Ya no digo en otras materias como es la donación de órganos, etc. Pero una cosa es ser solidarios y otra cosa es ser irresponsables. Y hay algunos que parece que para ganar 4 votos, creyéndose más solidarios que nadie, son capaces de poner en riesgo la seguridad de España abriendo las fronteras y sobre todo la insolidaridad con tus propios nacionales, que es por lo que empiezan, por olvidarse de ayudas a los nacionales. Vale, yo creo que Javier Ortega ha puesto sobre la mesa 2 asuntos que me gustaría que abundemos en ellos. Por un lado, la seguridad, acaba de salir el asunto de la seguridad vinculada o no, en función de, ya veremos, Jorge Castaño qué opina, vinculada a la inmigración y también las ayudas que según Javier Ortega deberían ir prioritariamente a los nacionales. Hablaba Jorge Castaño de conceder que la generosidad española con respecto a la inmigración debería incluir sanidad, debería incluir educación y debería incluir casas. Jorge, esto es así, es la opinión que tiene el Partido Comunista. Sí, o sea, no podemos dejarles ni en la calle, ni sin educación y sin un servicio sanitario básico. Lo que plantea Javier Ortega es, ¿y los españoles que tengan dificultades para acceder a una vivienda, los españoles que tengan dificultades tengan problemas económicos? Bueno, es que, por ejemplo, para poder tú acceder a ayudas al alquiler, primero tienes que tener residencia, de ser comunitario o tener una residencia legal, es decir, que también a veces, o sea, hay mucha demagogia sobre este tipo de temas, por ejemplo, es decir, no hay no es que aquí haya un sistema, además me resultaría bastante curioso que con los que nos gobiernan haya un sistema de vamos a ayudar únicamente a los inmigrantes, es decir, creo que justamente ahora mismo gobierna la derecha, a lo mejor un poquito menos derecha que lo que tenemos aquí, pero vamos, justamente eso no. Luego, el tema de los nacionales, bueno, es que desde mi punto de vista las personas son personas. Ahí me da igual de dónde sean. ¿No hay que hacer diferencias entre nacionales y extranjeros? Bueno, yo es que soy internacionalista en ese sentido, entonces para mí no. Las personas somos personas. Por haber yo nacido aquí significa que yo tengo unos derechos sobre un territorio
¿Que me lo ha dado qué? Me lo ha dado una creencia en ciertas cosas, o sea, en una religión, o sea, exactamente el que en la historia, basado en que yo tengo más derecho a estar en un sitio del planeta que otra persona. Eso partiendo desde ahí. Entonces, Alguien podría pensar que si bien... Sobre todo porque hay una cosa, cualquier persona que tenga ayuda al alquiler tiene que cotizar. Es una de las normativas que hay. Es decir, que están ayudando también, porque es que también es una falacia el decir, no, es que ellos reciben todo pero no pagan. Es que además, de hecho, si vamos a los datos, ellos, porque el tema de muchas de las ayudas van en cuanto al IRPF, van en cuanto al IVA, es decir, que es dinero que ellos ellos compran, o sea, no viven aquí simplemente sin hacer nada más con su vida, y ellos también están aportando a la economía del país. Entonces, ellos están aportando, hay mucha demagogia en ese sentido. Ellos están aportando la economía del país, Javier. En eso sí estoy de acuerdo, hay mucha demagogia, pero la demagogia la están haciendo precisamente quienes desde gobiernos como el Ayuntamiento de Madrid ponen ese tipo de carteles. Mira, basta con ver los datos, ya digo, de las ayudas que hay a las viviendas. La mayoría de los apellidos no son precisamente apellidos de nacionales, son precisamente apellidos árabes, en su inmensa mayoría. En segundo lugar, vamos a los centros de atención de urgencias, nos encontramos las salas colapsadas, la mayoría son emigrantes, y tú le preguntas a un español y te dice, llevo 2 meses en lista de espera. Esto no es xenofobia, esto es sentido común. Y claro que hay unos derechos y hay unas obligaciones por el hecho de nacer en España. A mí me parece muy bien que Jorge sea internacionalista, por tanto, le invito, con todo el cariño, que el día que tenga que operarse se vaya a Afganistán, porque como es un ciudadano del mundo, pues vaya a Afganistán. No, nos quedamos en España, porque en España, ¿sabes? En España, Jorge, tenemos unos derechos, unos niveles de libertad, de cultura, unas capacidades y unas posibilidades que nadie nos las ha regalado, que claro que han venido de alguien, han venido por tu condición de ser español, por el hecho de ser español has heredado el trabajo y el esfuerzo de generaciones anteriores que han hecho posible la diferencia que hay entre un país como Afganistán y como España, que hay carreteras, que hay hospitales, que hay puertos, que hay aeropuertos, que hay catedrales, que hay cultura, que hay libertad. Por tanto, claro que el lugar donde has nacido, por supuesto, nacer en un lugar, y especialmente en España, te da el privilegio para nosotros, pero es que además te da unos derechos y también unas obligaciones que a veces se olvidan de disfrutar de ellos. Por tanto, no puedes tratar igual a un nacional que a uno que acaba de llegar, y si encima ha llegado de manera ilegal, todavía más. A mí esta frase que dicen, no hay inmigrantes ilegales. No, ¿cómo que no hay inmigrantes ilegales? Hay inmigración legal y hay inmigración ilegal. Yo soy un gran defensor de la inmigración legal, aquellos que han entrado, que han cumplido los requisitos establecidos, que se han puesto a trabajar y que han hecho, por cierto, una labor extraordinaria. Estoy pensando ahora, por ejemplo, una gran población que ha venido de Hispanoamérica y que ha estado ayudando en asistencia domiciliaria. Trabajos que no estaban cubriendo los españoles y que están haciendo una ayuda extraordinaria. Todo el respeto, todo el apoyo y toda la consideración. Pero de ahí a pensar que el primero que salta una frontera hay que darle ayuda sanitaria, hay que darle ayuda, salvo las cuestiones, se entiende, de ayuda de urgencia sanitaria. De supervivencia, ¿no? De supervivencia, humanitaria. Hay que darles ayudas a la vivienda. Oiga, perdón un momento, eso el día que usted me demuestre que no hay un solo español que lleva toda la vida cotizando o trabajando o estudiando y no tiene ninguna ayuda. Esa es la realidad de las ayudas en España, que por demagogia se están entregando, y especialmente en zonas como en Cataluña, especialmente, o en el País Vasco, especialmente, que eso podríamos entrar en el debate, sería un poco largo, ¿por qué ocurre en Cataluña y en el País Vasco? Tiene algo que ver con los movimientos separatistas, que prefieren darle ayudas a los provenientes de países árabes que no de países hispanoamericanos que hablan español, y eso no les gusta. En fin, lo que quiero decir es que no hagamos demagogia, la solidaridad es una cosa y la insolidaridad con tus propios nacionales otra muy distinta. Yo Jorge, solamente ¿alguna una cosa, cosilla? sí, que bueno, que a lo mejor me gustaría que me operasen en la mejor sanidad del mundo, que es la cubana, por ejemplo, pero más allá de eso, yo querré que me operen donde pueda estar mi familia, es decir, no se trata de un tema nacional, no se trata de un tema de porque es España, ya está, quiero estar aquí. Yo, como cualquier persona del mundo, te operas y quieres que estén tus personas queridas contigo, es decir, eso de vete a Afganistán es como, ¿no? Lo típico que a lo mejor ahora, como he dicho, Cuba, me dicen, no, pues eso, como eres comunista, vete a Cuba, como eres comunista, vete a Corea. O sea, una cosa es... es el paraíso del comunismo, Corea y Cuba. Yo si fuera comunista, me iría a los países que son referentes de mi modelo de vida, porque encontraría la maravilla. Yo conozco Cuba, conozco Cuba, y no sé si tú la conoces, pero la sanidad cubana, de verdad,
que bueno, no te tengan... organismos internacionales, pero vamos, que no si digo quieres, que seas esto en sí, Cuba, porque es que yo he estado en pero, Cuba y no entraría en un hospital aunque me estuviera desangrando, fíjate lo que te digo. Bueno, pues son los únicos que cuando hay un conflicto internacional en ese sentido, por ejemplo, en vez de estar bombardeándolo, están llevando médicos a todos los sitios. Y No, que perdona, prácticamente... perdona, España lleva una capacidad sanitaria con barcos militares, el barco Luz de Mar o Esperanza de Mar, de los dos barcos sanitarios que tenemos, han estado en todos los conflictos, por ejemplo, han estado en Airit. Pero no tantos. Vamos Pero a ver, Cuba tiene unos hospitales maravillosos si es para los del Partido Comunista cubano y para las élites militares. El resto, de verdad, es que no tienen ni agua corriente, hay cortes de luz, no hay jabón. ¿Pero de qué estamos hablando? Cuba, hombre, me podías hablar de Venezuela, que también puedo hablar de ello. He tenido un familiar que ha tenido una grave enfermedad y tuvo que montar en su casa una pequeña clínica, pagar a un médico privado, traerse las medicinas, porque le dijeron en el hospital, oiga, usted viene aquí a operarse, perdone, ¿trae el suero? No. ¿Trae las vendas? No. ¿Trae las agujas? No. Pues váyase porque aquí no tenemos absolutamente nada. Ese es el paraíso comunista, el de Maduro, el de Cuba. No, bueno, a ver, también... Acabas, Jorge, y salimos de esta conversación porque nos estamos desviando del tema. No, o sea, me refiero, pues que si cada uno se puede ir a su paraíso, yo creo que teniendo en cuenta cuál era el último lema de Vox, a lo mejor tendría que irse todo Vox a Estados Unidos con Trump, ya que es mejor que en Cuba. Es vuestro... Sí, bueno, pero vamos, que si queréis iros para allá y ya está, y tampoco pasa nada. O sea, me refiero... Es una maravilla Estados Unidos. Pues nada, con Trump, tranquilos. Bueno, vamos a acabar con los sistemas sanitarios, que independientemente del norteamericano y del cubano, que yo creo que el nuestro, bueno, yo creo, y las estadísticas oficiales lo demuestran, la sanidad española está entre las mejores del mundo, no entre el grupo de las 50 ni de las 40, entre el grupo de las 10 mejores sanidades del planeta, de las más generosas y de las más, en fin, de las que más recursos aportan y que no discriminan entre si están curando a un español de Córdoba, a un español de Valencia o a un señor de Senegal. Menos mal. Sí, bueno, con respecto a la asistencia primaria y a la asistencia de supervivencia. Luego habría que ver si la inmigración, y es la pregunta que habéis intentado responder, que habéis respondido cada uno de vosotros, si los inmigrantes que entran en España de manera irregular deberían tener derecho a una sanidad universal, una educación universal y una, como has dicho tú, asistencias habitacionales universales. Ha quedado claro que por parte del Partido Comunista no hay que hacer discriminación entre un checoslovaco, un polaco, un indio o un español. Todos somos seres humanos y todos deberían poder acceder en las mismas condiciones. Eso es. Ha quedado claro por parte de Vox que antes que cualquier otro nacional de cualquier otro país del mundo están los españoles, en tanto que son los que están pagando la asistencia sanitaria desde, bueno, con sus trabajos y con sus nóminas. Esto ha quedado claro. Hay otro aspecto que me gustaría abordar y que siempre suele florecer siempre que se habla de inmigración, y es la seguridad. Antes decía Javier Ortega que se nos están colando, ha utilizado exactamente esa expresión, se nos están colando gente peligrosa y terroristas entre los grupos de refugiados. Jorge, ¿qué tienes que decir a esto? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿Crees que es un ramalazo xenófobo? ¿Crees que no es...? En fin. Bueno, a ver, esto es pues igual que hubo una época en la que por ser vasco eras etarra, pues ahora estamos en un momento en el que por ser árabe eres terrorista. Y además caemos en un discurso que además lo que crea es mucha inseguridad dentro del propio país, porque al final lo que vemos es posibles terroristas por la calle. El que está trabajando en una tienda o el que está montando los muebles en mi casa puede ser un posible terrorista porque ya me han dicho que como tiene cierto color de piel o viene de cierto sitio, pues posiblemente pertenecerá a ello, porque un árabe es terrorista, es lo que hemos pasado del vasco terrorista al árabe terrorista, y bajo esa máxima pues ya está, no queremos ningún árabe aquí y ya está. Más allá de eso, seguridad, hombre, a ver, creo que tenemos... ¿Crees que hay relación básicamente entre inmigración y seguridad? No existe relación. No. ¿Javier Ortega? No tiene nada que ver con el lugar de origen, tiene que ver con cuestión de control en la frontera sobre la seguridad. Vamos a ver, terroristas ha habido y se ha demostrado que los atentados venían provenientes de países árabes. ¿Eso significa que todos los provenientes de países musulmanes son terroristas? No, eso no lo he dicho yo en ningún momento, ni lo mantendré porque es un absurdo. ¿Que vienen mafias de Armenia? Evidentemente. ¿Que vienen mafias de Rumanía? Evidentemente. ¿Que existen
personas criminales, organizaciones criminales provenientes de Colombia, con un altísimo nivel de preparación en armamento, pues es verdad. ¿Y eso significa que hay que criminalizar los grupos? No. Lo que nosotros decimos es que hay que tomar muy en serio la cuestión de la seguridad y que hay que controlar en frontera y además coordinadamente debería ser con Frontex, con toda la Unión Europea. ¿Por qué? Pues porque en cuanto con el problema problema, porque al final se convierte en un problema, el problema de que no haya fronteras, en este caso dentro de Europa, el acuerdo Schengen, lo que proviene la facilidad es que cualquier terrorista que entre por cualquiera de las fronteras europeas puede terminar en tu territorio porque no hay fronteras interiores. Y entonces la política exterior y la política de seguridad debe ser común en la Unión Europea. Y mientras tanto, y mientras que la Unión Europea siga en manos de las políticas de Merkel, que en esto coincidimos en cuanto a que es la de las fronteras abiertas, pues preferimos una Europa mucho más segura como la de Víctor Orbán o la que propone Vox para España. Es decir, mientras que no se nos asegure que no va a entrar por ninguna frontera exterior europea ningún delincuente, terrorista, venga de donde venga, hay que tomar medidas internas y decir, no señores, aquí no va a pasar más que bajo un estricto control en frontera. Y el que no tenga esos controles, el que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no nos garanticen que no está vinculado a ningún grupo terrorista, mafioso, delictivo, no entra. Y punto, es Javier, una cuestión de seguridad. A ver si lo he entendido bien. Lo que está proponiendo Vox es que recuperar, en cuanto a las políticas migratorias, la soberanía nacional de los Estados. En tanto en cuanto Europa no asuma realmente una política seria, segura, de control de fronteras. ¿Y hoy la está garantizando no, esa política? De ninguna manera. Hoy Vale. Europa ha abierto las puertas. Ahora seguiremos con esto. La posición, acaba de definir Vox cuál es su postura con respecto a la inmigración y Europa, la Unión Europea y la ausencia de fronteras interiores. ¿Cuál es la postura con respecto a Europa del Partido Comunista? Bueno, en cuanto a Europa, lo que hemos construido lo que pasa es que ya me saldría un poco del tema de inmigración. Hemos construido una Unión Europea de los mercados, hemos construido una Unión Europea en la que, un poco como pasa también aquí en España, de un capitalismo feroz en el que simplemente se va a favorecer a las multinacionales en contra de toda la clase trabajadora y que al final vamos en ese camino. No estoy de acuerdo para nada con los referentes europeos que se marcan desde mi compañero, pero... Ha hablado de Víctor Orbán. Sí, vamos. ¿Cuáles son los referentes europeos del Partido Comunista? Bueno, tenemos... Si es que hay. Sí, bueno, tenemos muchos partidos aliados en distintas partes de Europa, pues en algunos sitios, con buenos... Bueno, Syriza yo creo que han demostrado una cosa, que los países no tienen soberanía propia dentro de esta Unión Europea. Es decir, que por mucho que tú quieras hacer un cambio, va a venir la Troika y te va a decir que no puedes hacer todo eso. Javier, está reivindicando la soberanía propia. Sí, a mí me llama la atención, con todo el respeto dialéctico, que no político, para que se nos entienda, que una persona que dice ser comunista o está en un partido comunista se olvide de lo que son los países comunistas en cuanto a su política de fronteras. Mire, en un país comunista usted salta una frontera ilegal o pretende salir del país comunista y las probabilidades que tiene de que le peguen un tiro en la frontera son altísimas. ¿En qué situaciones? En todas las situaciones. A mí no se me ocurriría saltar una frontera ni harto loco, ni en Cuba, por ejemplo, ni en Yemen, ni en Corea del Norte, ni alguno de los pocos estados que siguen quedando en el mundo de regímenes marxistas, porque si intentas entrar te pegan un tiro, si te intentas escapar te lo pegan igual, con lo cual la política de migración de los países comunistas consiste en que esto es una jaula donde si estás dentro te gusta y si estás fuera y quieres entrar, veremos, salvo que vengas del Partido Comunista, que entonces te hacen un paseillo por estos 4 sitios que tienen ellos, los clubs. Permíteme una anécdota rapidísima. Yo en Cuba tuve un problema con el coche en el cual me desvié de una carretera, se nos hacía de noche, iba con varios amigos y buscábamos un hotel y de repente dije, por fin un hotel, maravilloso, pistas de tenis, tal, y cuando llegamos nos encontramos una garita con 2 militares que nos dijo, ¿dónde van ustedes? Pues mire, veníamos al hotel. No, esto no es un hotel, esto es una residencia militar. Lo que yo pude ver en el camino aquel, con palmeras, precioso, piscinas, tal, campos de golf, dije, me he equivocado, no es Cuba, nos hemos saltado, estamos en Miami. Pues no, era Cuba. En Cuba, como en los regímenes comunistas, siempre hay esas parcelas que es la que disfrutan los miembros del Partido Comunista y disfrutan los miembros del ejército y la policía secreta y este tipo de cosas, pero el pueblo ya no. Así que cuando hablemos de fronteras y de migración, hombre, si somos comunistas, como es tu caso,
Pensemos lo que hacen los países comunistas con sus fronteras, que es poner alambradas y ametralladoras. No es precisamente poner carteles de bienvenidos refugiados. Jorge Castaño, tienes la palabra. Es muy simple. Vamos a dejar de hacer un bloqueo económico y militar a todos esos países y vamos a ver qué pasa. Es decir, porque es normal la situación de Cuba con un bloqueo como el que ha habido durante todos estos años, que parecía que se podía solucionar un poco la problemática y de repente llega el referente americano de Vox y lo que hace es cargarse toda la posibilidad, porque en realidad lo que nos interesa con Cuba es tenerla aislada y hacer ahí un bloqueo absoluto y que no exista posibilidad de ver qué es lo que pasa si pudiera tener una situación normalizada. Es decir, sin que... ¿Pero por qué huye la gente de Cuba? Los balseros, ¿por qué huyen de Cuba? Porque viven en el paraíso, por eso huyen, porque no les gusta vivir en el paraíso. Huyen en balsas y quienes les apoyan, quienes les recogen del agua para que no se los coman los tiburones y para que no los ametrallen las patrulleras cubanas, son precisamente los americanos que viven refugiados en Miami. ¿Por qué huyen de Cuba? ¿Por qué se huía de la llamada República Democrática Alemana? ¿Por qué la frontera, el muro de Berlín se saltaba de este lado hacia este y no al revés? Pues porque no era un paraíso, porque es una dictadura donde no hay libertades y donde la economía era una economía absolutamente subvencionada por el Estado, controlada y donde había una asfixia total. Y por supuesto, ni derechos humanos, ni derechos de refugiados, ni derechos de nada. Por eso las fronteras con los países comunistas siempre se saltan en un sentido, que es en el de huir del Partido Comunista y buscar la libertad. Que en el resto es completamente distinto. Hombre, en el resto tiene muchos defectos, pero es infinitamente mejor que un régimen comunista, infinitamente mejor. Por lo pronto, no estaríamos hoy hablando aquí en un régimen comunista. Bueno, yo no estaría, por lo menos. A mí, sí, a lo mejor, pero yo no. Entre eso y, bueno, eso tendríamos que verlo. Bueno, no, sí, no creo. Es decir, aquí en este país donde se han hecho purgas ha sido cuando la derecha ha estado coartando las libertades. El control de los medios de comunicación lo ha llevado a cabo la derecha, la izquierda y el centro. Hoy hay control de medios de comunicación y ya no salimos del panorama, por supuesto. ¿Quién gobierna? Quienes dicen ser de la derecha, yo creo que son una especie socialdemócrata light. Pero bueno, en cualquier caso, es que la libertad, os habéis ido de tiempo. Exactamente. Hablábamos de fronteras. Jorge, te estaba preguntando por Europa y me decías que los referentes de Vox obviamente no son los referentes del Partido Comunista, que el Partido Comunista tiene otros. Pero yo te decía, ¿cuál es la opinión del Partido Comunista con respecto a Europa y la inmigración? ¿Crees que están siendo muy restrictivos? ¿Que deberían serlo más? ¿Crees que los estados deberían recuperar la soberanía? Porque estabas diciendo antes que con Grecia se ha demostrado que los estados están perdiendo soberanía. Bueno, soberanía en cuanto a permitir que lo que ha votado la gente se pueda llevar a cabo. Es decir, eso es democracia al fin y al cabo. Es decir, si aquí votamos... ¿Y soberanía de fronteras? ¿Esto hay que recuperarlo? No, una cosa, es decir, no significa ir a una situación de autarquía como si volviéramos a un régimen dictatorial aquí en España. Es decir, no es lo mismo. Sí es cierto que la política migratoria de Europa, aquí vamos a estar completamente enfrentados. Es penosa, es decir, no ha habido ningún tipo realmente de ayudas a la migración, solamente hay que ver lo que pasa en todas las fronteras con todos los refugiados, además refugiados de guerra, y que lo que se está haciendo es pasarse la pelota unos a otros, nadie quiere realmente recibir nada y ya está. Aquí ocurre una cosa curiosa, y es que estando siendo los dos contrarios a las políticas de inmigración europea, lo están por muy diferentes motivos. Lo que está diciendo Jorge Castaños es que la Unión Europea está haciendo caso omiso a las llamadas de socorro de los refugiados y de los países que tienen problemas. Y lo que está diciendo Javier Ortega Smith es que Europa está siendo demasiado permisiva, sobre todo según qué países europeos, que en realidad son los que controlan y los que cortan el bacalao en Bruselas. ¿Es así? Así es. Con respecto a... siempre que hablamos de inmigración, siempre que hablamos de refugiados, siempre que hablamos de porcentajes de inmigración, aparece una cifra, que es el 4%. 1.916.000 musulmanes viven en España, que son el 4% de la población. Javier, ¿crees que el colectivo musulmán es un colectivo, en cuanto a su capacidad de integración en la sociedad española, equivalente a colectivos hispanoamericanos, por ejemplo, mexicanos, colombianos, ecuatorianos, o es un colectivo sobre el que hay que poner la lupa particularmente? Particularmente, hay que cerrar en España directamente todas las mezquitas salafistas, donde se está adoctrinando en el más terrorífico de los totalitarismos, que es el totalitarismo político-religioso o pseudo-religioso. En segundo lugar, evidentemente, la integración de un musulmán dentro de la cultura occidental es infinitamente más difícil, infinitamente, pero por una razón muy sencilla, no porque los occidentales les rechacemos, sino porque ellos no tienen ningún interés de integrarse. Un musulmán quiere mantener su forma de vida, pero quiere imponerla al resto. Esta es la gran diferencia. Cuando los cristianos viajan a países musulmanes... ¿Qué te han impuesto?
porque todavía su capacidad de imposición es muy pequeña. ¿Pero qué te han impuesto? Yo te invito a que viajes a Holanda. No, en España, estamos hablando de que... Es que eso es lo que iba a hacer la comparativa, que precisamente en los países donde el porcentaje es muy pequeño, y ahora me estaba acordando de una anécdota que me contaban el otro día, cuando en un debate en Estados Unidos le decían, pero oiga, vamos a ver, no se queje usted de los chinos, si son el 1% de la población. Dijo, por eso me empiezo a quejar ahora, porque el día que sean el 99 esto no es Estados Unidos, esto es la China. Bueno, pues esta es la diferencia, mire, la diferencia es que en aquellos países de Europa que han sobrepasado un porcentaje donde ya tienen fuerza, pasan de ser una población, entre comillas, supuestamente integrable, a convertirse en una emigración dominante, que lo que pretende, y aquí ya lo han empezado, o sea, aquí va a un colegio una hija de un musulmán y hay que cambiar el menú, porque no se puede poner cerdo, no se puede poner, y además hay que cambiar el uniforme, porque ella tiene que ir a clase con su pañuelo y cuando todos los demás no van. Es decir, ellos intentan, dentro de sus posibilidades de presión, imponer su, entre comillas, cultura, que para mí no es cultura, que es incultura, pero en cualquier caso, no lo han hecho en España todavía porque el porcentaje es muy pequeño. El día en que en España tengan un 20%, un 30% de la población, echémonos a temblar, porque ya tenemos ejemplos en países europeos. Y hay algunos desde Vox que no queremos que se convierta en España en lo que está pasando en Holanda o lo que está pasando en algunas zonas de Francia o en algunas zonas de Alemania. Y no lo queremos porque queremos que se respete nuestra forma de vivir, nuestra libertad, el respeto a la mujer, por cierto, donde en los países árabes es tratada casi a la altura del camello, que hasta hace poco ni podían conducir, ni podían votar, ni podían opinar, ni podían salir en un medio de comunicación. Y además estaban encerradas y tenían que caminar 10 pasos después, porque eso lo dice el Corán. Así que dejemos claro que no todas las civilizaciones son igualmente integrables y, por supuesto, por terminar y contestar a tu pregunta, nosotros favoreceríamos toda la inmigración necesaria, insisto en esto, proveniente de países hispanoamericanos, naciones hermanas, entre las que están los cubanos, por supuesto, en las que tenemos lazos históricos y tenemos muchas más posibilidades de que se integren. Jorge Castaño. Bueno, lazos históricos, tenemos 3 siglos más o menos en las que la península controlaba las Américas, hemos tenido 8 siglos donde la convivencia históricamente ha habido musulmanes, judíos y cristianos aquí, y sin embargo lo que pasa es que nos gusta más allí donde ya les obligamos a tener nuestra propia cultura. Es decir, porque cuando se está hablando de integración, no se está hablando de que podamos convivir, se está hablando de que se vuelvan exactamente como nosotros y nosotras, es decir, que tengan las mismas tradiciones, que tengan la misma religión, es decir, nos molesta todo lo que sea distinto y ya está. Ahí no estamos hablando de multiculturalidad, estamos hablando de españolizar desde el punto de vista que tiene Vox. Se está hablando de imponer y no de tener una sociedad multicultural, una sociedad en la que podamos convivir todas las culturas posibles. Y luego, con el tema de la mujer, a mí me gustaría saber cuál es la posición de Vox, por ejemplo, con el 8M, para que no estemos usando de manera demagógica el tema de la mujer, porque aquí me viene bien, porque para el resto de cosas no. Ahora responderás a lo del 8M, que es la manifestación feminista que se produjo el pasado 8 de marzo. Con respecto a los musulmanes, la misma pregunta que le he hecho a Javier Ortega. ¿Tú crees, Jorge, que el 1.900.000 musulmanes que hay en España, el 4%, la inmigración musulmana, en definitiva, debe ser regida por los mismos parámetros que cualquier otro tipo de inmigración? Sí, no hay ninguna, en ese sentido no tiene que haber ningún tipo de diferencia. ¿Crees que son igualmente integrables que un colombiano? En el sentido en el que puedan convivir en la misma sociedad, sí, claro que sí. Y creo que lo demuestran día a día la mayoría de ellos, por no decir la totalidad de ellos. Queremos hacer una diferenciación y además es muy curioso. Ahora Latinoamérica nos gusta, pero hace unos años todo lo que sonara a eso no nos gustaba. Ahora lo que pasa es que como tenemos otro enemigo en la mente, pues ahora estos nos gustan un poquito más y con estos sí, para poder diferenciarme con los otros. Esto es un discurso cambiante para simplemente estar en contra de cualquier tipo de inmigración y al final pues hacer ese relato en favor de los nacionales que me recuerda demasiado a posiciones como Hogar Social Madrid, por ejemplo, de dar ayudas únicamente, de dar bocadillos solamente a una persona con el carnet de identidad nacido en Madrid o en Sevilla y yo no creo que ni siquiera ahora en Girona les dieran el bocadillo por ser catalanes. A mí me gustaría tocar 2 temas que ha mencionado muy rápidamente. Muy rápidamente, porque nos queda muy poco tiempo. El tema multicultural. Bajo esa palabra se pretende decir, que me corrija Jorge si no es así, es un respeto multicultural a las distintas culturas, a las distintas
identidades a las diferencias, en definitiva, ¿verdad? Bueno, pues hay una fórmula que se inventó hace muchos años que es la mayor garantía del respeto del multiculturalismo. Lo que respeta de verdad las distintas culturas, las diferencias, las distintas identidades. Se llaman fronteras. Es precisamente las naciones, precisamente los estados-nación, las naciones, es precisamente lo que garantiza las diferencias. Lo que no lo garantiza es ese magma difuso, al que tienden algunos llamar multiculturalismo, que en definitiva es una nación única, por llamarlo nación, es decir, un espacio único en el que no existe posibilidad de diferenciación de ningún tipo, donde tu cultura queda absorbida, diluida, entendamos este término, diluida. Multiculturalismo es la forma más perfecta de diluir cualquier diferenciación cultural. Se acabaron los idiomas, todos tenemos que hablar lo mismo, todos tenemos que hablar inglés, comer lo mismo, vestir igual. Eso es la globalización en ese sentido negativo. Y segunda cuestión, yo no sé a quién te estabas refiriendo, por supuesto que no es a Vox. Desde que nació Vox y todos los que estamos dentro, en nuestros estatutos figura precisamente política exterior prioritaria Hispanoamérica. Y te lo está diciendo una persona que tiene doble nacionalidad. Yo soy español y soy argentino. Por tanto, desde que nací me siento vinculado por sangre a Hispanoamérica. Y por eso me encanta ver que la emigración sean hispanoamericanos, porque me entiendo con ellos. Son hermanos nuestros, partimos de una misma historia, de una misma cultura, de una religión mayoritaria, de una forma de ver la vida mayoritariamente igual. Lo siento, pero con el mundo árabe lo que tuvimos fueron 8 siglos para intentar liberar nuestro territorio que había sido invadido por ellos. Así que creo que hay una diferencia muy grande. En América pasa lo mismo, ¿eh? Fueron 3 siglos de intentar liberarse. De hecho, al final lo consiguieron. La mayoría de hecho, en Argentina... De los criollos, en Argentina, por ejemplo, ¿cuál es uno de los referentes históricos patriotas dentro de Argentina? El que liberó a Argentina de la península. Es decir, que es lo mismo. ¿Qué pasa? ¿Nos gusta dónde fuimos dominadores? Te no voy a dónde dar un fuimos dato dominados. para que cuando lo tengas que utilizar en un debate no metas la pata. Mira, cuando se nos dice que los españoles hemos sido racistas, que los españoles hemos despreciado las culturas, desconoces que precisamente en Argentina, en Paraguay, estaban las reducciones jesuíticas, que precisamente lo que protegían era a los indígenas de que los portugueses se los llevaran, y la película La Misión es un buen ejemplo, se los llevaran de esclavos. Pero te diré una cosa más, ¿sabes quién hizo el exterminio de los indios que había en Argentina, de una parte importante? Fue el general Roca, que era el independentista, era un criollo que se independizó de España, en contra precisamente de las leyes de India y de la política de España en América, que fue proteger a los mestizos. Hay que tener mucho cuidado porque la historia de América con España, y por eso sigue habiendo indios en América, no es gracias a los anglosajones, que eso sí que los aniquilaron, o a los portugueses, que se los llevaron de esclavos, es gracias a los españoles. España no. Bueno, yo creo que esto... No, gracias por darme lecciones de historia cuando soy graduado en historia. Pues repásate la historia de Hispanoamérica y verás que España hizo una gran labor con los indios. Sí, tenemos muchos referentes, de hecho, muy cercano, en cuanto se llegó a América, tenemos personas que le estaban diciendo ya a los reyes católicos que se estaba utilizando las Américas para justamente esclavizar personas. Por eso hubo una revisión por los reyes católicos en Burgos, donde se puso en tela de juicio eso y se aprobaron las leyes de Indias para proteger a los indios. Hemos acabado el debate.